Hola, ¿cómo va? La risa, el poder de la risa. Algunos dicen que ya en la Biblia, algún texto sagrado, recuerda que la risa no solo mejora el alma, sino que nos sana. El poder de la risa. Acompáñame. Aquí estamos con Rubén de Lauro y el poder de la risa. Gracias, Rubén. Gracias a vos. ¿Por qué me tengo que reír? ¿Por qué te tenés que reír? ¿Por qué nos tendríamos que reír ¿O todos? para qué me sirve reír? Uy, para tantas cosas. Hoy por hoy, la gente, y esto es mundial, porque muchos hablan de que nuestro país se está bajoneando. Nosotros paseamos nuestros seminarios, nuestros talleres por Latinoamérica, y el latino, salvo lugares muy específicos, como el Caribe, el latino también tiene algún tipo de expresión o de pérdida de la risa, como tal vez la tenemos nosotros. ¿Es un recurso o es una simulación, es una máscara o es una buena alternativa para sentirnos mejor? Yo pienso que es una excelente alternativa para sentirnos mejor, porque la risa provoca respuestas fisiológicas maravillosas en el organismo. ¿Le pasa algo a ese organismo? Muchísimo, le pasa muchísimo. Se puede hablar de 3 fisiologías de la risa, mira vos. A ver. Una fisiología es la física, la externa, ¿no es cierto? Que ahora pienso que vamos a tener la oportunidad de mostrártela. La otra fisiología es la interna. Hay respuestas fisiológicas, hormonales, inmunológicas, muy concretas. Y la otra fisiología es la espiritual, porque se habla de que el cuerpo astral se libera de todo el aspecto de los deseos. Despega cuando uno se ríe. Cuando el cuerpo astral despega, el cuerpo mental entra a funcionar mejor. Cuando el cuerpo mental funciona mejor, el cuerpo físico es como que se evade. Vos cuando te reís te olvidás del mundo en ese momento. Te olvidás de tus preocupaciones, te olvidás de tus problemas. Cuando el cuerpo mental empieza a hacerte recordar que sos un cuerpo físico, empieza a cesar la risa. Algunos dicen que ese es el motivo por el cual la risa cesa, porque si no seguiríamos riendo. Si algo que nos causa tanto placer como reír, uno pudiera seguir y seguir. Es más, te dan ganas de seguir cuando estás riendo. ¿Y de qué te reís? ¿De cosas absurdas, de cosas ridículas, de caricaturas humanas, de situaciones insólitas? ¿De qué te reís? De todo eso, porque explicar la risa, nosotros tuvimos un pensador, Leo Buscaglia. Leo Buscaglia decía que explicar la risa era intentar explicar lo inexplicable. Lo que pasa que la risa se viene analizando desde cientos de años atrás, se ha discutido filosóficamente, religiosamente, científicamente, médicamente, y no se han puesto de acuerdo. ¿Por qué reímos? ¿Qué es lo que nos hace reír? Vos, un ratito antes de que comenzáramos, nos hablabas de Henri Bergson. Bergson decía que el hombre es el único animal que ríe. Así es. Pero también se podría decir que el hombre es también el único que hace reír. Está bien eso, está bien. El único animal que hace reír. Pero siempre, también los animales ríen.
la caricatura del otro es una provocación, o alguien que trastabilla y tal vez en una actitud entre torpe y ridícula, alguien también se ríe. Así es. Y bueno, eso fíjate que ha hecho millonaria a muchísima gente en el mundo televisivo, los bloopers. Ajá, No hacen reír los bloopers, ajá. ¿viste? Y se han puesto cámaras para hacer los bloopers y ahora es todo un comercio el blooper. ¿La risa tendrá que ver también con el optimismo? Absolutamente, Sí. absolutamente. ¿Con las ganas? Absolutamente. ¿Sabés qué pasa? La risa en sí misma produce respuestas que después, si vos querés, la podemos enumerar. Produce respuestas maravillosas, pero en sí misma, aunque es muy buena, no es suficiente. Porque yo puedo reírme un minuto o dos y después andar el resto del día con una depresión profunda. Yo me puedo reír una hora en una película o en una obra de teatro y después cuando salgo del teatro me estoy pisando el alma. Hay toda una actitud de vida que se debe acompañar para que la risa realmente sea efectiva, porque si no es nada más que una válvula, maravillosa válvula, pero es una válvula, es un escape. ¿Y qué pasa con el resto de la caldera? Le hicimos un escape, se alivió la caldera, pero la presión sigue, la presión sigue. Pero es como una anestesia frente al dolor físico. Es por una ejemplo. anestesia porque libera endorfinas. Las endorfinas son las hormonas que es el analgésico natural de nuestro cuerpo, de ahí le viene el nombre, endorfina, morfina endógena. Estas hormonas, que las libera la glándula pituitaria o hipófisis, están para aliviarnos el dolor. Nosotros los humanos, si no tuviésemos endorfinas, no podríamos aguantar el más mínimo roce, el más mínimo pellizco. Es más, el ser humano aguanta mucho dolor. Pensemos en la mujer en el parto, pensemos en una extracción de muelas, pensemos en un posoperatorio, en una quebradura. Además hay distintos umbrales de dolor, pero no vamos a hablar de eso. Pero el ser humano aguanta el dolor gracias a las endorfinas. Pero después, a partir de 1975, y esto es muy reciente, se descubrió que las endorfinas no solo alivian el dolor, sino que cuando se liberan por el torrente sanguíneo nos dan una sensación de placer, de bienestar. Uno realmente se siente bien. Claro, ¿cómo no se va a sentir bien no teniendo dolor físico? Entonces puede cambiar totalmente el concepto de la medicina, la risa. No te quepa duda que lo cambia. El primer hombre que lo descubrió, después resultó ser el investigador más grande que hubo de la risa desde lo médico, siendo que no era médico. Nombrado médico honorario en la Universidad de Yale, sin ser médico. Único caso debe ser en la historia de la medicina. No sé si provoca risa, pero casi parece un chiste. Me parece un chiste, sobre todo para algunos médicos, ¿no? Claro. Este hombre fue Norman Cousins. Norman Cousins tuvo una colagenopatía. ¿Qué es? La colagenopatía es la disminución de la concentración de colágeno en todo el organismo. El colágeno, sobre todo si obviamente este programa lo están viendo las mujeres, saben que el colágeno está en la piel, ¿no es cierto? Entonces se habla del colágeno en la piel. Pero el colágeno en realidad es una sustancia que mantiene la cohesión de los tejidos en todo el organismo. Cuando el colágeno empieza a disminuir por dos motivos, o una grave intoxicación externa, o, y aquí viene el punto Horacio, por un excesivo estrés con mucha preocupación. Bueno, eso te iba a preguntar. Claro. ¿Cómo haces cuando tenés que superar una crisis o en un momento crítico para recurrir a la risa y que ésta te sea útil? Bueno, para eso hay que empezar por la técnica. De lo contrario, si uno va a esperar que algo lo haga reír, se te pueden ir varios meses. Voy al teatro, voy a ver un buen espectáculo y después supero la crisis. No se supera. Por eso yo intentaba explicarte que todo corresponde a una actitud de vida, pero te redondeo lo de la colagenopatía. Hoy los médicos a esa enfermedad, como no saben qué nombre darle, la llaman colagenopatía. Disminución de la concentración de colágeno. El cuerpo se empieza a endurecer, produce unos dolores insoportables en todo el cuerpo, no tiene medicación aún en la actualidad. Por ese motivo es progresiva, puede llegar a ser muy seria. Entonces, ¿qué hizo Norman Cousins? Empezó, y esto está documentado porque es el primer caso que ocurrió en una clínica. Más documentado que eso, imposible. Porque de pronto uno puede saber
que alguien se curó con la risa porque es una amiga de una tía mía que estaba en el barrio, que tenía un cáncer y resulta que... No, puede ser real, pero ¿cómo lo comprobamos? Además, ¿dónde está la amiga de esa tía? Pero en el caso de Cousin, estaba internado en una clínica, y cuando la clínica empezó a ver que este hombre, riéndose forzadamente, porque llegó un momento que ya no tenía con qué estimular la risa, se hacía proyectar películas de los hermanos Marx, que a él lo hacían reír mucho, otro puede usar otra cosa, ¿no? Se hacía proyectar películas de la cámara oculta, ¿viste? La cámara sorpresa, que suelen ser muy graciosas, pero obviamente había algún momento del día que no tenía con qué estimularse, entonces empezó a forzar la carcajada. Tanto lo forzó que 6 meses después le pidieron de la clínica que se retire porque molestaba al resto de los enfermos, porque se reía de día y de noche, despertaba a la clínica con la risa. Y además empezó a inyectar vitamina C en grandes cantidades por vía endovenosa. Pero ese es otro tema, el tema de la vitamina C. La cuestión que este señor empezó a dejar la silla de ruedas, después empezó a venir a hacerse análisis a la clínica porque ya no estaba más en la clínica, y fue el primer estudio en la historia de la medicina de las respuestas de nuestro organismo ante la risa sin querer, fue accidental. Se comprobó porque la colagenopatía produce una sedimentación, ¿viste la eritrosedimentación? Sí, sí, cuando aparece una infección. Una eritro muy alta tiene un valor de 80. La colagenopatía produce una sedimentación constante de 130, 140. Es altísima. Y en la clínica empezaron a observar que la sedimentación de Cousin bajaba. Entonces le empezaron a hacer otros estudios, porque se empezaron a interesar de este señor. Uno de los estudios que se le hizo en la clínica, muy notable, es que 10 minutos continuos de risa le proporcionaban a Norman Cousin 2 horas de sueño sin dolores. Yo tengo que preguntarle si el éxito y el fracaso pueden ser amigas de la risa. El éxito sí, el fracaso no. Hoy esta sociedad se ha vuelto tan competitiva que el que no tiene éxito, ya sea en lo que sea que haga, ¿no consigue reírse? La pierde. ¿O no tiene ganas de reírse? No tiene ganas de reírse, la va perdiendo. Se va hipotecando la risa por la competitividad, se va hipotecando la risa por lo económico, se va hipotecando la risa por las relaciones de pareja, se va hipotecando la risa por la familia, se va hipotecando la risa porque te quedas sin empleo, etcétera, etcétera. ¿Es lo mismo la risa que el buen humor? No, no es lo mismo, pero indudablemente el que tiene buen humor va a tener mejores posibilidades de reír que el que no lo tiene. También el que empieza a reír empieza a modificar su humor. Está todo relacionado, Horacio. Nosotros con nuestros alumnos le llamamos al buen humor lo mismo que al optimismo, lo mismo que al agradecimiento, lo mismo que a la alegría, lo mismo que al perdón, lo mismo que al entusiasmo. Le llamamos emociones positivas, claro. ¿No es cierto? Claro. Pero ¿qué pasa? Funcionan todas coordinadamente. Lo mismo que las negativas, ojo. Lo que nosotros llamamos hábitos mentales negativos, como el mal humor, el pesimismo, la bronca, la ira. ¿Sabes un momento de ira, de mal humor, qué hace? Hace que las glándulas suprarrenales... Mucho daño. Las glándulas suprarrenales liberan adrenalina y cortisol, fundamentalmente. El cortisol es una hormona que cuando se libera en el organismo nos baja el sistema inmunológico. Pero un segundito te quería redondear esto. A vos el mal humor, o a cualquier persona, se nos pasa en 5 o 10 minutos, ¿no es cierto? Uno dice, bueno, ya se me pasó, ya está, ya me olvidé. Pero toda esa adrenalina, ese cortisol, otras catecolaminas que se liberan de las suprarrenales, no saben para qué fueron liberadas, se quedan dando vuelta en el torrente sanguíneo. Era lo que los antiguos, los abuelos nos decían, no te hagas mala sangre. Esa es la mala sangre, porque se quedan, ¿sabés cuánto tiempo hasta que el organismo recupera el equilibrio homeostático? 3 o 4 días. 10 minutos de ira y de mal humor, 3 o 4 días para el organismo volver a su normalidad. Hablando de volver, cuando regresemos, vamos a compartir técnicas para reírnos, para sentirnos mejor. Acompáñanos. Regresa.
Estamos con Rubén de Lauro y se ha incorporado a esta charla Mirta Mano. Gracias, Mirta. ¿Cómo estás? Un gusto. Sería casi un dibujo decir que este programa para mí es una risa, pero sería una falta de respeto total al concepto. Para nada, nos para encanta. nosotros no. Nos encanta, nos encanta. Digo yo, quedó alguna pregunta picando. Sí. La risa forzada, alguien que se ríe de circunstancias. Usted comentaba la experiencia del hombre que ha imaginado la técnica como una recuperación de lo mejor, desde lo físico hasta lo espiritual. Y lo echaron de esa clínica por esas risas forzadas. Y es bueno una risa forzada, es bueno lo forzado a propósito de... Bueno, yo pienso que la respuesta la tiene con toda seguridad Mirta porque se ha traído algo de una revista científica. Claro, porque generalmente la gente experimenta la risa como una respuesta automática, ¿verdad? Sí, claro. ¿Quién se pone a pensar qué sucede en la salud y en el organismo cuando uno se ríe? En una revista científica se escribió que la fisiología de la risa es muy pero muy compleja. Perdón, ¿compleja? Sí, sumamente compleja, Rubén. La risa risa es compleja y se lo vamos a demostrar. No sé, a mí no me parece tan compleja, Horacio. Por ejemplo, pero... dice esto. A ver qué dicen. En la risa Sí. se producen espasmos clónicos del diafragma Acá el diafragma. en un número aproximado de 18. Miren acá, por favor, que acá está el diafragma. Y la contracción de la mayor parte de los músculos del rostro. Miren acá en el rostro, Se por favor. estiran hacia arriba el lado superior de la boca y sus esquinas. Ahí está, ¿ves? Se eleva el párpado superior, las cejas y el labio superior. Ahí está, mira. Mientras se arrugan de modo característico los rabillos de los ojos. Ahí está, ¿ves? Las ventanas de la nariz se dilatan moderadamente y Ahí se está, ¿ves? levantan. En las personas que tienen muy desarrollados los músculos de los pabellones de las orejas, como en este caso, tienden a adelantarse. Ahí está, mirá. La mandíbula inferior vibra. Y la cabeza se echa hacia atrás cuando la risa es extrema. El tronco se estira y también se inclina hacia atrás y el dolor fatiga en el diafragma y músculos abdominales. Produce una marcada flexión del tronco por el alivio de aquello. Se dilata todo el sistema vascular arterial, con el consiguiente rubor por los efectos capilares dermales del rostro. Los ojos suelen adelantar y se activa la glándula lacrimógena hasta tal punto que las lágrimas fluyen por los canales apropiados. Bueno, eso pasa cuando uno se ríe. ¿Sabes qué te voy a decir? Hola, ¿cómo va? Hola, ¿cómo va? ¿No es hermoso reír así? Es hermoso reír así. Es fantástico. Hermoso, es fantástico. Este es un ejercicio que nosotros lo empleamos con nuestros alumnos que se llama la fisiología de la risa. Obviamente yo estoy forzando, no sé si se notó. Sí, sí, claro. Pero a mí, por ejemplo, me hace sentir magníficamente bien. Está bien. Además, Está bien. y ahora lo vamos a fundamentar, porque si Claro. no, esto pasa. Si no paría, claro. La cantidad de endorfinas que libero, Horacio, tengo para regalarme. Claro. Pero ¿por qué? ¿Eso lo haces adentro de un colectivo? ¿Lo haces en el subte? ¿Por qué ¿En el no? supermercado? ¿Por qué no? Nosotros, por ejemplo, aconsejamos, porque lo que hacía Cousen de reírse 10 minutos continuos, 10 minutos. yo le propongo a cualquiera que está viendo este programa que Sí. tome el reloj y trate de reír 10 minutos sin parar. No, claro. Claro. Nosotros, con nuestros alumnos, empezamos por 10 segundos. Mm. Ya no es lo mismo. Pero además aconsejamos 10 segundos por hora. Por ejemplo, vos decís, uy, son las 12. Te tomás la pastillita, ¿no? De 10 segundos. Pero después decís, uy, son la 1. Ahora, el tema, como vos decís, Horacio, mirá si te toca la pastillita en el subte, por ejemplo. Claro. O en el colectivo. Vos empezás en Claro. el medio del micro. Claro. Sería fantástico. Y por ejemplo, digo, en las reglas de la sociedad, alguien que se ríe libremente, Sí. con toda la espontaneidad, Sí. puede decir, mira, está totalmente colifa, está totalmente Sí. loco. Claro. Está censurado. Está Está censurado, censurado. porque las reglas de la sociedad dice, el que se ríe porque sí, Sí, tendrá algún desequilibrio. sí, está loco. Es un mito. Está loco. Es un mito. Es un Es mito, más, sin todos duda. nuestros alumnos nos dicen que cuando ellos comienzan a hacer la fisiología de la risa en casa, la secuencia de la salud que nosotros enseñamos en la escuela, que son ejercicios concatenados, con visualización, con
la visualización de las endorfinas, con risa, con Armonización sonrisa. de los chakras y la estimulación de la glándula Exactamente. timo. Claro, todo esto tiene una fundamentación, más allá de la espontaneidad Sí, de la risa en sí misma. por supuesto que Todo sí. tiene un porqué, usted lo está localizando en ese organismo. Lo estamos localizando. ¿A usted le pasa lo mismo? ¿En qué aspecto? ¿Usted lo logra también? Y sí o sí. Y digo, y en el diálogo de repensar las técnicas, intercambian opiniones, fundamentos y se ríen. Mucho. Nosotros le queremos También decir a la discutimos. gente, claro, que somos matrimonio hace más de 20 años que trabajamos juntos y que realmente lo que lleva adelante cualquier relación interpersonal es el buen humor y la risa. Y también en las empresas, A en las pesar de familias, todo. a pesar de todo, Horacio. Porque todos nos pasan de Sí, A todo. pesar nos de pasan todo, cosas. porque la risa es un encuentro, es un recreo espiritual con Dios. Por eso nuestro método es RH, risa holística. ¿Cuál es el poder curativo que tiene la risa en el cuerpo, la mente y el espíritu? Y entonces el método comienza a ser verdaderamente holístico, porque nosotros no hacemos la apología de andar riéndose por cualquier tontería, Naturalmente. sino que la gente sepa, que reaprenda, que tanto en la Biblia que dicen Proverbios 17:22, un corazón alegre es como una buena medicina, pero un espíritu deprimido seca los huesos. Ya hace miles de años que nos vienen diciendo que la risa y el buen humor te trae una excelente salud y una larga vida. Nosotros, desde la Además, risa y una la buena salud, armonía. claro, Sí. no hemos descubierto Un nada espíritu nuevo. deprimido seca los huesos. La Biblia hace miles de años tenía la solución para la osteoporosis. Mirá vos, claro. Digo, Sí, la buena armonía más allá de la risa de ocasión. Yo le preguntaba en el bloque anterior sobre el optimismo y el pesimismo, sobre el fracaso y el éxito. sí. La fórmula puede llegar a ser altamente positiva si yo la enfrento ¿con qué? Primero con risa. Pero entendamos el punto. La risa solita, lo que yo acabo de hacer recién en cámara, tiene algunos beneficios que ahora me gustaría explicar Por favor. por qué. Por favor. Pero sola, en sí misma, Claro. mucho no produce. Entonces explíquelo porque nos queda muy poquito tiempo. Perfecto. ¿Por qué forzar la risa? Eso es algo que te quedó picando en el bloque anterior y es muy simple. Cuando uno ejerce nada más que el gesto de la sonrisa, está generando estímulos eléctricos, impulsos por el movimiento muscular, que son tomados por los nervios sensitivos, que son los que vuelven al cerebro con la información de lo que pasa en los músculos, y son llevados puntualmente a la glándula pituitaria o hipófisis, que es la única glándula de todas las que tenemos, que además de química, está preparada para reconocer estímulos eléctricos. La única, por lo menos hasta ahora, de lo que se sabe. Cuando esta glándula recibe estímulos eléctricos, ojo, no solo de la sonrisa, de la risa, de las emociones positivas, Claro. de las actividades físicas, porque las Claro. actividades físicas liberan muchas endorfinas, y esto lo saben mucho los deportólogos. Cuando recibe los estímulos eléctricos, la glándula libera endorfinas. Ahora, la glándula no reconoce, ni le importa, si el gesto o la actitud que motivó el estímulo eléctrico es forzada o verdadera. Ah, ya me entendí. Es una respuesta músculo-nerviosa Ahora entendí. que ocurre siempre. Ahora entendí. Es decir, que nosotros tenemos las mismas respuestas fisiológicas benéficas ante la sonrisa y la risa forzadas Ahora que ante la sonrisa y la risa verdaderas. Ahora entendí. Eso desde lo forzado. Entendamos, Horacio, una cosa. Forzar no es fingir. ¿Sabes qué quiero preguntarle? Sí, cómo no. Si las terapias son grupales, ¿por qué? Porque nos puede dar pudor reírnos Sí. frente a los demás, Muy bien. Así es. ¿no? Sí. Si la técnica es ida y vuelta o la podemos hacer grupalmente. Nosotros la hacemos grupalmente. ¿Y no tienen prejuicios, pudor alguno? Sí, lo los Ay, tienen, participantes? lo tienen, Sí. lo tienen. ¿Cómo se ríe el de al lado? ¿Cómo me puedo reír yo? Pero Lo al tienen. mismo tiempo es nutritivo. Pero es muy Es nutritivo. muy nutritivo. Y vos fíjate una cosa. Fíjese qué curioso. Sí. Cuando vos estabas riéndote, yo tapé mi cara. Yo tapé mi cara porque, por suerte, hay miles de personas que están del otro lado. Y me daba pudor yo reírme de una situación que a mí me parecía que estaba fuera de control. Sí, nos dimos cuenta que te tapaste. No, pero y digo, eso en que- esto de lo grupal. Sí, mira, la técnica, porque se empieza como técnica, la gente no se da cuenta que perdió la risa. Es más, algunos te dicen,
sí, yo no me río tanto como antes, pero por lo menos conservo la sonrisa. Y te lo sí. dicen con una cara de chupa limón. ¿A dónde conservas la sonrisa? Claro. Tampoco se ve tu sonrisa. Mire, cuando uno dice, con los años se pierde, ¿qué puedes perder? Es un con decreto. eso? No debiera perderse nada, No. pero se pierde. ¿Los chicos se ríen? Sí. Hay una edad pico, esto se sabe por una materia que empezó en los Estados Unidos gracias a Norman Cousins, Mira. en la UCLA, la universidad más grande de Estados Unidos. Así es. Esta materia está en todos los planes de estudio de medicina de Estados Unidos, nosotros la conocimos allá. Se llama PNI, Psiconeuroendocrinoinmunología. Y acá no es aceptada como materia de grado, entonces la puso en posgrado en medicina, en su fundación, ese gran médico que cometió ese gran error. El doctor Favaloro puso esta materia Mirá. y nosotros damos muchos lineamientos a nuestros alumnos de esa materia. Es una Yo materia que quiero está probando esto. explicarle a nuestros amigos que René Favaloro, ustedes que nos siguen por toda la América Latina, fue un gran cardiocirujano de la Argentina. Y un día bajó los brazos porque creía que no podía seguir apostando. Pero la risa. Últimos consejos. Últimos consejos. La técnica es necesaria para reaprender lo que se perdió y que no nos dimos cuenta. Pero la técnica tiene 3 pasos. Al principio, que probablemente vos lo viviste cuando yo hacía Sí, eso, sí, claro. al principio uno siente que esa risa es muy artificial. La tuya. Claro, cuando uno la está haciendo. Pero después uno empieza a sentirse verdaderamente ridículo. ¿Vos te sentís ridículo cuando se Yo ya ríe? no. Pero los alumnos sí, es lo que vos decías. ¿Qué pasa claro. con el grupo? Claro. ¿Qué pasa cuando se tienen que reír y forzar la risa? Se sienten ridículos. Así es. Pero cuando se supera Ese umbral. ese umbral de la ridiculez, uno empieza a notar que empezó a recuperar algo que cada vez le brota más espontánea y naturalmente. Nosotros, a lo largo de 4 meses que duran nuestros cursos, vemos que los alumnos nos vienen y nos dicen, ¿sabes una cosa? Noto que cada vez me río más fácil. O sea, ya empieza a ser espontánea de nuevo, ya empieza a ser verdadera. Muchas gracias. ¿eh? Un placer. Muchas Gracias a Buena vos. vida y prosperidad. Gracias. Ya venimos. Optimistas, pesimistas, fracaso, éxito, evidentemente según lo que nos contaron nuestros amigos, en esta llave mágica que tiene que ver no solo con el buen humor, sino con la risa, formará parte o será parte de una buena vida o de una mejor calidad de vida. Nos encontramos en cualquier momento en Zona Infinito. Gracias por acompañarnos. Regresaremos en instantes por Infinito.